Read the Bible Relation Allí 005. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de nuestra relación con Dios. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin que usted como hijo de Dios, madure en su fe, y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, para que ellos puedan prepararse, empoderarse y mantenerse firmes para enfrentar estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Lea la Biblia relacionalmente. Durante estos últimos años, hemos estado hablando de esta serie sobre cómo leer la Biblia, pero ahora enfocaremos nuestra enseñanza desde un punto de vista diferente. Como cristianos sinceros, tenemos que reconocer que tenemos dificultades para leer la Biblia por sí solos, no solamente porque es un libro que parece aburrido y difícil de entender, sino por las responsabilidades y preocupaciones que enfrentamos diariamente. Leer la Biblia, apurados, preocupados, no lograremos una lectura eficaz, ni sacaremos beneficios. En esta conferencia enfrentaremos a este tipo de problemas, y veremos la manera de ayudarles a tener éxito en la lectura del libro más importante que se ha escrito. Seguramente, notará que algunos de los temas ya son familiares para ustedes. Sin embargo, como pedagogos sabemos que en la repetición está la comprensión que nos dará sabiduría y nos ayudará a crecer, madurar y dar fruto. Ahora, hablemos más de algunos elementos nuevos que debemos aprender. Como ya hemos dicho antes, para tener una buena relación con Dios, primero tenemos que enfatizar la importancia de leer el Nuevo Testamento en forma regular y sistemática, dejando a un lado nuestros pensamientos preconcebidos, a fin de que lo que conocemos no afecte nuestra relación con Dios. De nada serviría leer la Biblia, estar familiarizada con ella, pero no practicarla. Comencemos tomando algunos datos sobre la Biblia. Un lector de la Biblia que está familiarizado con ella tiene que lograr la meta de ser obediente. Es fundamental en una lectura eficaz de la Biblia que seamos personas sinceras, temerosas de Dios. Al contrario, no lograremos nada de lo que Dios quiere para nosotros por nuestras falsas expectativas. La Biblia no es un libro para autodidactas que quieren resolver sus problemas y proveernos de una vida feliz y exitosa. La Biblia fue escrita para comunicar información específica sobre Dios. La palabra Biblia se origina de una palabra latina que significa libros, que es una colección de 66 libros y cartas escritas por más de 40 autores durante un periodo de 1500 años, entre 1490 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Como ustedes pueden ver, a pesar de los 6 siglos, los diferentes autores y los cambios culturales, la Biblia no cambió su mensaje, se centró en Cristo. La Biblia tiene una coherencia exacta y admirable. Primero, Dios Todopoderoso inspiró, sopó, iluminó o controló la mente de los autores para no contradecirse en el mensaje que escribían. Segundo, nunca salieron ni discreparon con el mensaje que escribieron, haciendo que en cada libro el mensaje se enriquezca y se centre de una manera extraordinaria. La Biblia es un libro único, inspirado por Dios mismo. Pablo, un testigo a quien Cristo se le manifestó personalmente, escribió: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Este versículo, que fue escrito en griego original, se traduce como inspiración a un compuesto de 2 palabras, theos, Dios, y pneo, respirar. Esta misma palabra puede traducirse como inspirada por Dios, del cual viene la expresión, toda escritura es inspirada por Dios. Dios sopló sus palabras a los escritores para que escribieran directamente, sin convertirlas en robots, sino, más bien, para que usaran sus propias habilidades de escritura y expresiones propias de su cultura directamente, y no cambiaran ninguna de ellas en el proceso. Uno de los autores, el apóstol Pablo, escribió: hablamos palabras que nos fueron dadas por el Espíritu, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Primera de Corintios 2:13-14. Otro autor, el apóstol Pedro, escribió: ninguna profecía en las Escrituras vino jamás por la voluntad de los profetas, sino que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene conexión centrada en su tema general, que relata la historia de Dios, su deseo de recuperar su familia, a través de Jesús. La Biblia comienza con el mensaje de Dios creando la tierra como un hogar perfecto para él y su familia.
creando a los seres humanos a su imagen y semejanza, como seres espirituales, para que tengan una relación de armonía y comunión con Él. Génesis 1:1. Génesis 1 del 26 al 27. El problema fue que, los primeros seres creados, los seres humanos, Adán y Eva eligieron ser independientes de Dios por el pecado y, desobedeciendo sus órdenes se apartaron de Dios. Génesis 2 del 15 al 17. Adán, como el padre de la humanidad, fue el primer administrador de la tierra, pecó y trajo por su desobediencia la maldición, la corrupción y la muerte de la raza humana, destruyendo su hogar y apartándose de Dios. En Romanos 5:12, dice, que cuando Adán pecó, el pecado entró en toda la raza humana, por el pecado se propagó la muerte en todo el mundo, porque todos pecaron, de allí empezó la gente a enfermarse, envejecer y morir. Dios, que es omnisciente o todopoderoso, sabía que esto sucedería en la eternidad, por eso, planeó la solución revelando su plan eterno de desbaratar y deshacer el daño causado por el pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. En Génesis 3:15, nos prometió enviar la simiente de la mujer, Cristo. La mujer es María, la madre de Jesús, prometiendo que Jesús encarnaría en forma de hombre para morir y redimir el mundo. Lucas 1 del 30 al 35. El Señor Jesús se encarnó para morir como sacrificio por los hombres y las mujeres, para que con su muerte libraría a todos los hombres del pecado, y abriría la puerta de salvación para que sean restaurados todos los hombres, y por creer Él, nosotros fuéramos convertidos en hijos e hijas de Dios, a través de la fe en su nombre. Hebreos 2 del 14 al 15, Primera de Pedro 3:18. El resto de la Biblia es la revelación progresiva, una manifestación del avance del plan divino interactuando con las personas que Él escogió sobre la tierra. La Biblia tiene un contenido de 50% historia, 25% profecías y 25% instrucciones para la vida. La Biblia se conforma de dos divisiones principales: el Antiguo Testamento con 39 libros, escritos originalmente en hebreo, y el Nuevo Testamento con 27 libros y cartas escritos en griego. El Antiguo Testamento trata principalmente de la genealogía familiar, a través del cual Jesús vendría a la tierra, como descendientes de Abraham. La historia del Antiguo Testamento también incluye las profecías acerca de Jesús y su propósito para salvar al mundo. El Nuevo Testamento registra los antepasados de Jesús, su nacimiento, ministerio, crucifixión y resurrección. Relata también las actividades de sus primeros seguidores inmediatamente que regresó al cielo, después que fueron empoderados para anunciar el evangelio de su muerte y resurrección. Todos los autores del Nuevo Testamento que fueron testigos presenciales de Jesús, ellos no intentaban escribir un libro religioso, sino todo lo que vieron y oyeron de Jesús. Las cartas son la explicación de los apóstoles a los conversos, las bases doctrinales como fieles discípulos, así como los logros que Cristo hizo a través de su sacrificio en la cruz. Los apóstoles también escribieron cartas personales y reales para comunicar e informar las bases bíblicas y doctrinales del cristianismo en el plan eterno de Dios para la humanidad entera. El Antiguo y Nuevo Testamento fue escrito para revelar el propósito glorioso del reino al mundo. Jesús es la única revelación de Dios y sus planes para la familia. Como Dios encarnado, nos mostró cómo es Dios con sus palabras y acciones, las mismas que quedaron documentadas en las Sagradas Escrituras. Jesucristo es la palabra viva de Dios que descendió del cielo, mientras que la palabra escrita es la revelación de su gloria. Juan 1:1, Juan 1:14. En Juan 5:39, Jesús dijo: "Las Escrituras dan testimonio de mí". Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se presentó vivo a sus seguidores, y les dijo que ellos debían haber creído todo lo que dicen las Escrituras y los profetas del Antiguo Testamento, acerca de su muerte y resurrección. Lucas 24 del 25 al 27 y Lucas, versículos 44 al 46. El Nuevo Testamento revela claramente quién es Jesús, y cuáles son sus enseñanzas y mandatos en forma metódica y sistemática. Estos escritos están hechos con el fin de que podamos entender fácilmente el Antiguo Testamento, y ser iluminados con la luz de Jesucristo. Leer regularmente significa leer diariamente por lo menos de 15 a 20 minutos todos los días. Leer sistemáticamente significa leer libro por libro todo el Nuevo Testamento de principio a fin hasta familiarizarse con los escritos y el contenido de los libros y cartas. Leer sistemáticamente es leer la Biblia libro por libro sin saltar nada,
Si se encontrara alguna parte difícil que no entendemos, no debemos preocuparnos, ni parar la lectura, sino más bien seguir leyendo hasta que logremos mayor comprensión y familiaridad por medio de la lectura regular y repetida. En los últimos tiempos, muchos de mis oyentes se han convertido en lectores regulares y sistemáticos del Nuevo Testamento, logrando resultados impresionantes. En esta conferencia, quiero sugerir otra nueva forma de leer en forma regular y sistemática, es la lectura analógica, que es la que nos relaciona con Dios. Dios es un Dios de relaciones. Él creó a todos los seres humanos para relacionarnos con Él. Él no solamente quiere que lo conozcamos, sino que tengamos una relación íntima y permanente con Él, porque somos obra de sus manos. Miremos las declaraciones que Dios hizo a su pueblo. En Jeremías 9 del 23 al 24, así dice el Señor: no se alegre el sabio de su sabiduría, ni el poderoso se gloríe de su conocimiento, ni el hombre en su poder, y el rico en sus riquezas, sino, jáctense de una sola cosa, de entenderme y conocerme y deleitarse, porque yo soy el Señor, su Dios justo y recto, que tiene amor inagotable por ustedes. En Oseas 6 del 3 al 6, dice: y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El gran profeta Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, toda la información que recibió de Dios en el monte Sinaí en Arabia. En ese monte, Dios le dio a Moisés leyes y mandamientos que serían las normas para la nación de Israel, el pueblo judío. Lo que realmente nosotros debemos entender y comprender, es que Dios nos dio su palabra para poder conocerlo a Él y sus caminos, es decir, cómo es Él que está haciendo y quién es Él para ellos, revelación que llega a nosotros a través de su palabra escrita, Dios. Observemos lo que dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Señor, has dicho: te conozco por tu nombre y has hallado favor a mis ojos. Esto significa favor, gracia, aceptación, amistad íntima con Dios. Dios puede revelarse a los hombres y mujeres de manera espectacular y visible, como lo hizo con Moisés y Israel en el monte Sinaí. Sin embargo, tenemos que entender que esa revelación fue solo para ese tiempo, porque no había palabra escrita, pero en este tiempo se revela única y exclusivamente por medio de su palabra escrita. La Biblia es nuestra única y suficiente fuente de información totalmente confiable sobre Dios. Sin las Escrituras, nuestra relación con Dios solo estuviera basada en nuestra imaginación. Imaginar significa formar una imagen mental de algo o alguien que no está presente a nuestros sentidos. Imaginar no es malo, sin embargo, solo es una idea o una imagen humana mental subjetiva, imprecisa y dudosa, que no se le puede dar a Dios. Una cosa es conocer a Dios, y otra cosa es tener una idea de Dios. La Biblia, la palabra escrita de Dios, es objetiva, no subjetiva. Objetiva significa que existe fuera, e independiente de nosotros, solo en nuestra imaginación. Objetiva es la realidad de saber una cosa por haberlo visto y haber experimentado con ella. Dios es, y siempre será Dios, sin importar que creamos en Él o no. Dios quiere y puede darse a conocer a nosotros, a través de su palabra escrita. Él quiere comunicarse con nosotros por medio de su Espíritu, cuando meditamos en ella y nos relacionamos con Él por medio de la información bíblica. Una noche antes de ser crucificado, mientras animaba a sus discípulos a permanecer fieles, les anunció que pronto ascendería al Padre, y les aseguró a sus discípulos que seguiría dándose a conocer, diciendo: no los abandonaré, no les dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 14:18. Luego, Jesús continuó diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama
será amado por mi Padre, y lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14 del 21 al 23. Ahora, recordemos que Jesús nació en el Israel, en medio del pueblo judío del primer siglo, y que los judíos reconocían los mandamientos para referirse a la palabra escrita de Dios. Observemos también que Jesús relacionó y resumió que el amor de Dios consiste en saber quién es Él, saber lo que dice y obedecer lo que dice. Conocer a Dios no supone que Él nos ama, y que su amor es el motivo para obedecerlo. Sin embargo, las Escrituras dice que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19, y que su amor fue tan grande para morir por nosotros, por eso, nuestra obediencia a Él, es la expresión en respuesta a morir por nosotros. Primera de Juan 4 del 9 al 10. Al estudiar las Escrituras entendemos el plan de Dios para el hombre, un plan motivado y llevado a cabo con amor y propósito que produce una relación sincera y amorosa con nuestro Dios Todopoderoso y con nuestro prójimo. Cuando Jesús estaba en la tierra, un líder religioso le preguntó cuál era el mandamiento más importante de la ley. Mateo 22:36. Entonces, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento, sin olvidar que hay un segundo igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El resto, todos los demás mandamientos y las exigencias de la ley y los profetas, se resumen en estos dos mandamientos. Mateo 22:37 al 40. La lectura racional de la Biblia nos lleva a conocer a Dios, y a relacionarse de persona a persona con Él, así como relacionarse con el autor y el tema mismo del libro. Jesús, la palabra viva, la palabra que ha prometido revelarse a nosotros a través de la palabra escrita, es el único medio para conocer a Dios, y conectarse con Él a través de las Escrituras. Jesús, en su última cena, hizo la declaración acerca de manifestarse, revelarse o darse a conocer a sus seguidores y a todos los hombres. Jesús estaba hablando con hombres familiarizados con Él, respaldados por la meditación de las Escrituras del Antiguo Testamento. Tengamos en cuenta estos pasajes del Antiguo Testamento. En Salmos 1 del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni aprendió la costumbre de los malvados, ni camino en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 119 del 97 al 99, dice: oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día, tus testimonios son mi meditación. En Josué 1:8, dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En estos versículos se utilizan dos palabras hebreas diferentes para decir meditar. Ambas palabras tienen la misma idea para reflexionar o meditar, mientras que una palabra significa murmurar en el sentido de inquirir, la otra proviene de una palabra, que significa hablar y conversar con uno mismo. Meditar en la palabra de Dios implica pensar y hablar consigo mismo sobre ella repitiendo sus ordenanzas y propósitos para no hacer las cosas sin pensar, sino meditando, reflexionando y poniéndolo a práctica. ¿Cómo se hace esto en la vida real? Fácilmente, mientras leemos y encontramos un versículo que nos llama la atención, debemos detenerse, meditar y reflexionar en ella, conversando consigo mismo hasta que el Espíritu Santo nos hable a nuestro entendimiento lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, para tener iluminación, meditemos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora reconozcamos que Dios inspiró este versículo para revelarnos algo sobre Él y su plan, hablando con palabras a personas reales. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios inspiró a Juan para registrar y documentar esta expresión en las Escrituras. Ahora, familiarízate personalmente con ella, leyendo, hablando, pensando bien sobre cada palabra, repitiéndolas para sí mismo hasta apropiarse de ella. Cuando Jesús me dijo que Él es Dios que ama al mundo, y yo soy parte del mundo, quiere decir que Él me ama, que su gran amor movió a Dios el Padre para enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. El Creador del universo me conoce,
y me ama lo suficiente que estuvo dispuesto a morir para salvarme y tener amistad y unidad conmigo. Ahora yo entiendo y creo en Él, porque estoy seguro que Él me ama y al recibirlo tengo vida eterna. Señor, gracias por tu inmenso amor por mí, por revelarme tu plan de salvación. Cuando leemos la Biblia sin imponer nuestros criterios y pensamientos racionalmente, y sin tratar de encontrar un significado profundo y oculto, empieza nuestra relación con Dios. Pero para hacer eso, tenemos que leer y ser conscientes de que Dios Todopoderoso inspiró estas palabras para comunicarse con nosotros y darnos información acerca de Él, a fin de que conozcamos su plan, y este plan sea manifestado y abierto para todos los que leen. Recordemos lo que hemos hablado antes, Dios quiere darse a conocer si lo buscamos con sinceridad de corazón. Salmo 27:8. Seguiremos hablando más profundamente acerca de este tema en la próxima semana. Lo que quiero resaltar ahora es que tenemos que leer la Biblia enfatizando relacionarse con Él, no solo por gusto, porque la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro inspirado, que al leerlo estaremos interactuando con nuestro Dios Todopoderoso que nos conoce, nos ama, y estará con nosotros para siempre. Cuando confiamos en la promesa de Dios de que Él estará para siempre con nosotros, nos sentamos seguros y confiados sabiendo que todo el tiempo que invertimos leyendo la Biblia, lo invertimos en su presencia, que nosotros estamos interactuando con Él y Él con nosotros, a través de su palabra, y que Él está dándonos a conocer su gloria al manifestarse a nosotros. Salmos 46:10. Bendiciones. Diana.